Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nadie puede negar que este año que acaba de empezar está lleno de incertidumbre. Todos nos preguntamos que quién va a gobernar Venezuela, qué va a pasar con Cuba o Colombia y si Groenlandia será siendo europea en un futuro próximo. No es por casualidad que nuestro invitado de hoy, el cantante argentino Juan Ramos, haya incluido en su nuevo álbum Otros Tangos la canción Quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Jordi. Bienvenido de nuevo a Radio Francia Internacional. Sí. Una vez cada 5 años. Una vez cada 5 años estamos con ese ritmo, un disco todos los 5 años. Tenemos que mejorar eso. Hay que mejorar, bueno. No puede ser eso. ¿Qué te respondió Ana Karina Rossi cuando le pediste que participara en tu nuevo disco cantando esta canción? ¿Te respondió quizás, quizás? Quizás. Bueno, Juan, le digo, vamos para adelante. Maravillosa, Karina. Karina. Un amor y una enorme artista. Lo que siempre necesitamos, Juan, son sobre todo certezas. Me contaste una vez que una película francesa, Los unos y los otros, de Claude Lelouch, te dio la certeza de que querías ser actor, cantante, hacer comedia musical, ¿no? Exactamente, tenía 17 años, me acuerdo, y vi esa película y cuando salí del cine me dije, quiero hacer eso. Porque ahí la gente bailaba, estaba Jorge Don, que bailaba maravillosamente bien, y yo digo, yo quiero hacer eso, y me puse a estudiar todo lo que encontré en ese momento, que se podía hacer. Estábamos al final de la dictadura argentina, así que no era fácil, pero bueno, a estudiar canto, a estudiar teatro, a estudiar danza, para terminar después trabajando en la comedia musical. La película cuenta la historia de 4 familias unidas por la misma pasión por la música, desde los años 30 hasta los 80, años marcados por la Segunda Guerra Mundial. ¿Crees que 100 años después se pueden volver a cometer los mismos errores del pasado? Yo creo que, ¿cómo te podría decir? Que no se ha aprendido mucho en estos últimos 100 años, porque estamos otra vez, tú sabes dónde estamos, o sea, no te voy a contar a ti dónde estamos en este momento con todo lo que está pasando a nivel internacional. ¿Cómo ves Argentina desde Francia, de donde vives desde hace 25 años? Tenemos a un señor en la presidencia que es un poco extraño, ¿no? Es un poco Gran cantante extraño, de rock, por cierto. por eso le dicen el loco. Bueno, aquí en Francia le dicen el loco. Lo que tiene la Argentina con este presidente y con los otros presidentes también es que la Argentina, como con el fútbol entre River y Boca, siempre hay las dos partes que dicen uno que están de acuerdo, los otros que no, y siempre queda el pueblo como un poco prisionero de las decisiones de los unos y los otros. Terrible, ¿eh? Referencia cinéfila. Vas a estudiar danza allí en Buenos Aires, teatro, música. En América hay que ser un artista completo, ¿no? No por casualidad sois los reyes de la comedia musical. Y ahora, por supuesto, mirando siempre en la época, mirábamos a Estados Unidos, a Broadway, pero sí, tendríamos que aprender todo. Porque además, en esa época no es como en Francia, que el artista tiene un seguro, ¿no?, de desempleo. Si no tenías trabajo, no trabajabas y no comías. Así había que ir a trabajar como camarero a un bar mientras que pasabas tu audición para la próxima obra, ¿no? Entonces, había que saber cantar, había que saber bailar, había que saber hacer un poco de todo. Como en Nueva York, ¿no? Exacto. Vas a empezar a trabajar muy pronto en producciones importantes allí en Buenos Aires. Tenías más o menos 20 años y una de esas producciones fue Jesucristo Superstar. Que fue la primera comedia musical que hice. Interpretabas a un apóstol, naturalmente el apóstol Juan. El casting fue fantástico, ¿no? El casting fue fantástico. Bueno, era también, acuérdate que esa obra estuvo prohibida en Argentina, que prendieron fuego un teatro por esa obra en los años 70 y que volverla a hacer en ese momento los directores y los productores que la volvieron a poner era un riesgo también porque no se sabía cómo la sociedad iba a reaccionar, pero bueno, no hubo grandes problemas y la obra se hizo. Me decías que también hacías el cover de Jesucristo, ¿no? Sí, hacía el cover de Jesucristo en algún momento. ¿Llegaste a cantar No Jesucristo? lo llegué a cantar, nunca lo tenía preparado, pero bueno, por suerte el Jesucristo que estaba ahí nunca le pasó nada y bueno. Los covers
se llama el doble, ¿no? Porque Por siempre supuesto. en las comedias musicales de los primeros personajes hay un doble. El doble que está siempre entre bambalinas, no está esperando que se caiga o que le coja un Eh, resfriado terrible. claro, te dicen, te pueden decir una hora antes, vas tú. Terrible, ¿eh? Terrible. A principios de siglo decides venir a Francia, donde vives, como decíamos, desde hace 25 años. Pero, ¿qué es lo que te atrajo del país de Edith Piaf? Quizás gente como Edith Piaf. No lo sé, porque en realidad desde que era muy pequeño siempre me gustó el francés. Me gustaba el sonido del idioma. Y en realidad vine por casualidad, porque era el 2001, la crisis argentina, después el corralito más a Terrible finales del crisis, ¿eh? 2001. Y vine a ver un poco qué pasaba también, ¿no? O sea, viajar a Europa y llegué a Marsella, en el sur de Francia, y en un momento dije, bueno, vamos a ver si me quedo, y vino la crisis. Y dije, bueno, mis amigos me decían también, quédate, y me quedé, y empecé una carrera aquí, y bueno, ya que soy todavía. Además, el clima de Marsella no es tan diferente del de Buenos Aires, ¿no? Sí, no, bueno, está el Mistral. Hace frío Está el también, sí. Mistral. Pero, no, sobre todo París y Buenos Aires es como ese amor que tienen las dos ciudades una hacia la otra. Allí en Marsella vas a crear en el 2002 la compañía Cambalache, donde precisamente presentaste tu nuevo disco en Marsella en el mes de diciembre, ¿no? Con la compañía. Exactamente. Eh, Cambalache es una tienda donde se venden cosas usadas, Usa un ¿no? cambalache, porque también se puede decir esto es un cambalache, por decir esto es un lío, está todo mezclado. Y Enrique Santos Discépolo, el gran poeta del tango, hizo el tango cambalache, donde decía el siglo XX es una porquería, por ejemplo. ¿Qué hubiera pensado del siglo XXI, no? Eh, Pero cuéntanos, ¿qué son esos otros tangos del nuevo disco que acabas de los otros grabar? tangos, porque bueno, Cristal, que fue el otro que presentamos aquí, bueno, era tango, era todo tango, salvo un tema que había en francés, Parlez-moi d'amour. Eh, Pero en otros tangos, gracias a Facundo Torres, que es mi Bandoneonista, amigo, que hace los fantástico. arreglos, el bandoneonista y que es mi mano derecha para estos proyectos, desde hace unos años me decía, Juan, hay que quizás volver un poco a tus orígenes, ¿no? Un poco de bolero, de comedia musical, de otras cosas que no sean tangos. Y empezamos a buscar, pasaron casi 50 temas hasta elegir estos 12 que grabamos, donde hay un poco de todo, desde el bolero cubano hasta el folclore argentino, pasando por la canción francesa también, Sous le ciel de Paris, bajo el cielo de París, bajo el cielo de ¿no? París, o Le Ciel de París, y así también de Cabrel, Je l'aime à mourir, que tú sabes que ha hecho un éxito muy grande en español esa canción, La quiero a morir, Claro, sí, por supuesto, ¿no? Es una y gran... que mucha gente en América Latina no sabe que es una canción francesa. Imagínate, perdemos. Hablando de París, ¿qué sería del tango si no existiera París? Ha sido una capital importante también del tango, ¿no? París es la ciudad que le abrió las puertas al tango. Porque cuando la burguesía argentina decía al principio del siglo XX, no, el tango es esa cosa de pobres, Barrio Bajela. claro, y el tango llega a París y se empieza a bailar en los cabarets de París, la burguesía dice, ah, bueno, que siempre miró hacia París, dice, ah, si se baila el tango en París, entonces lo podemos bailar, y lo aceptó. Así que el París ha sido muy importante para el tango a Pero nivel internacional. cuéntanos, ¿cómo pasas de la comedia musical al tango? Porque he leído en algún lado que no querías cantar tango. Ah, no, no, porque bueno, yo lo cuento en alguno de los espectáculos. Mi madre era, le escuchaba siempre, todos los miércoles, un programa de televisión que se llamaba Grandes Valores del Tango. Y nosotros con mis hermanos mirando ahí, mamá, bueno. Y no se podía, para ella era como ir a misa. Era ese programa y nada más. Y cuando una directora me dice, me estoy haciendo una obra de teatro, yo tendría por ahí 28 años, y me dice, quiero que te cantes unos tangos. Yo digo, no, yo no canto tango, yo no sé cantar tango, yo no soy cantante de tangos. Y me dice, pero sí, pero que no, que sí, que no, que no. Bueno, la hicimos, la obra funcionó muy bien y me volvió un cantante de tangos, Imagínate, entre otras cosas y después. vas a ganar más de un premio, ¿no? Yo Como que- yo cantante de tango. gané sobre todo uno como joven revelación del tango allá en Buenos Aires. ¿Cuál es el secreto de un cantante de tango? ¿Hay que ser actor también? ¿Quizás bailarín? No tanto bailarín, pero hay que vivir el texto. Bueno, pero también como en las otras músicas, pero el tango es una cuestión que te arranca el corazón siempre.
Entonces, si no estás con meterse en las palabras en esas historias, sin hacer tampoco mucho. O sea que es encontrar el camino del medio para dar y decir el texto y que el otro lo reciba. En esos 25 años te topaste con la pandemia también. Estuviste a punto de quedarte en Buenos Aires colgado también, ¿no? Exactamente, estaba justo volviendo de Buenos Aires en el 2021. Volví 2 días antes que cerraran el aeropuerto de Ezeiza y 4 días antes de que estuviéramos confinados aquí. Y venía para poner la voz del disco Cristal. Tenía que poner la voz en el mes de marzo y terminamos poniendo la voz del disco a finales de octubre. Dios santo. O sea que el disco salió un año después de lo que estaba previsto, bueno, pero salió y lo vinimos, por supuesto, a presentar aquí y funcionó bien, está en las redes, funciona muy bien y Otros Tangos también está funcionando muy bien en las redes. ¿Cómo fue la actuación ahí en Marsella en diciembre? ¿Qué tal? ¿En diciembre? ¿Fue este año o no? ¿El de año pasado? El año pasado, no, estuvimos en Mo. En Mo, En perdón. Mo, perdón. Estuvimos en Mo en el mes de diciembre, que fue la primera vez que lo presentamos y estuvo lleno y la gente le gustó mucho el nuevo trabajo. Y O sea que ahora lo vamos a presentar en París. en París el día 20 de enero, si no me equivoco. Además es Sí, una sala preciosa que está en un barrio muy popular, el barrio de la Goutte d'Or. sí. La sala se llama el 360 Paris Factory. Factory. Paris Factory. Ha cambiado mucho, ¿no? Ese barrio, la Ese barrio ha Goutte cambiado d'Or. mucho y lo que hay que saber del 360 que es una de las pocas salas de París que está dedicada a la música del mundo. O sea, no se hace otra música que no venga, bueno, de todas partes del mundo, pero no es música de hoy ni música que se escucha mucho en las radios, sino es la música que viene de todas partes del mundo. Es un barrio muy multicultural, ¿no? Hay Es de un barrio todo, por multicultural supuesto. donde por de un lado tienes la Chapelle con el barrio indio, tienes Chateau Rouge con el barrio africano, los magrebinos por otro lado y muchos latinos también. Por Hay- supuesto. Vas a estar muy bien arropado, perdón, vas a estar muy bien arropado en el concierto por Facundo Torres, el bandoneón del que Exactamente, con la hablábamos, dirección musical sobre todo que nos dirige muy bien y con Benjamín Sebán al al piano piano, sí, y naturalmente con Ana Karina Rossi, que va como que va a artista estar invitada. invitada para hacer quizás y alguna otra sorpresa Quizás, más. quizás vuelva. Quizás vuelva. O sea que es casi el mismo equipo de Cristal, salvo que esta vez no está Jaime Flores Cáceres, que es un violinista Fantástico. maravilloso, fantástico. Y en otros discos estaba Román Lecouillet, que no pudo estar con nosotros esta vez, y está un joven argentino hipertalentoso, Santiago Quagliariello, en el contrabajo. ¿Cómo han ido los ensayos? ¿Han sido aquí en París, en Marsella? Los ensayos fueron, bueno, esto lo grabamos hace un año, el disco se grabó en el mes de febrero del 2025, pero antes tuvimos una residencia de 15 días en el Centro de Animación Curial en el 19, donde preparamos lo que iba a ser el disco. Y cosa importante también, está Hugo Víctor Villena en el disco como invitado para 2 temas, Mariposita y Fruta Amarga. Fantástico. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este 20 de enero en la sala parisina Le 360 Factory para la presentación del álbum Otros Tangos de Juan Ramos. Muchísimas gracias, Juan, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por haberme invitado, como siempre, un placer verte. Mucho éxito con Otros Tangos. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Steven Hesley, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y sobre todo saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Buenos Aires, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los 2 continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Corazón, en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes de qué cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará. Bien lo sé, aquel
frío alucinante de un instante me cegó. Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y caminero en flor, y eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arroyo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no estás, y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás, y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Corazón, una nube puso un velo sobre el cielo de los dos, y una nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y caminero en flor, y eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no será jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar.